El profesor Lucino Rodríguez Baroffi con un tema, para mí es un tema apasionante. Emiliano Fernández, guaraní castellano. Abuye, voy a dejar de mi cuadra de Galeana Olivera, un marcaba Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Ñañanetana. Maiterio para verte a la ima, esa para me con hanga, con tu guasuco apretaba San Lorenzo del Campo Grande, y allí Yujuña. Curiosamente, Emiliano Fernández no tiene así una vasta poesía marcada que haya escrito acá en San Lorenzo, o Ibar Sequillo BBT. Pero después, bueno, no todas las poesías llevan al pie de página o al inicio donde lo escribió. No para beba y nie potudo huerajá, mamó pa ojaí, jaracaé pa ojaí. Pero las que tienen esas acepciones, y San Lorenzo, pero ahí estaba San Lorenzo, pero Emiliano Fernández. Emiliano Fernández estaba ahí, moó pa jeñoñ, da y por yendo yuyuiru, pipe y cuatiate. Pero moó pa jeñoñ, yaicuagua, yaicuañena, o yeja, jeñoñahue, Curuzu Isabel Concepción, ahí, Uguizunú Guanaparete, lo que más se sostiene, 8 de agosto de 1894, acá tú, hoy menos una norteño, oñona y nota la Emiliano de buena Concepción y ya tu puje día de fuera. Y mira que yo soy neutro porque yo soy de San Juan Bautista Misiones. O sea, no hay como hay la Guanaparé, ni la hay como vaya a la Concepción. Es muy tete de Jaime, Poncho Luisa. Ahí Emiliano, Pendevalle, Peico, Guirá, niño extraño y Teba. Concepcionera, Peineva, Peñemplatel, Xereje, con ape pojecha sea aunque soy desconocido, ayunte poñandumío siquiera con pajaite, Puerto Casado, Guiayú, Ayejequí, Sabuante, Dajaele, Atorrante, Aceba, Muñal de tú, Peina con ape, Ayujupe, Dendide, Ata, Abu, Catu, Abata, Cumoa, Camboraljú, Chepichompe, Balcuela, y Coma, Pendeaputete, primera zona, cuartel, Penitana, Cajatainte, 13 años, Upe, Jaguela, Jaereima, Soncera, Opama, Xeribo, Ticuera, Upe, Tiempo, Peguareco, Anataña, Toyní, con Amo, con Aplacuba, Noemita, Pechera, Cuba, Guaynara, Humo, Noticia, Suerte, Seni, Chimí, Tamoneire, Segama, Cizaña, Duponana, Tuyahui, Añemoahui, les condena a los norteños Emiliano Fernández en su propia poesía Concepción Yerere, Pendevalle y Peicoé, Guirá, mi extraño y Teba, Concesionera, Peimeva, Peñemplatel. Un fragmento de la poesía de Emiliano Fernández Concepción Yerere, en 1925, ya llevo termina Emiliano Fernández. Son particularidades que caracterizan a Emiliano Fernández como poeta. Ahí en Cumbaritú, Villeta, el 12 de diciembre de 1937, pues hablaba de los el niño y Pochija era Mava, vengo ya Pisaca y Jahuelense. Oye, nana, bonita, oye, y cupepe. Doña Pisaca y Teja, Ibara. Hei, Abani Coche, Cu, Aineno a tu Guasupe, Cuña Cuimbaria, Putepe, Tajechara, Guaycupame, Cuña Manamamo, Guaycha, Tayaime, Baracapupe, Purajei, Gaha, Renacuame, Buena, Muña Muesaite. Tanto y mismo nos vimos a Jeva Gajamuame,
Haoñe Puruma hoy Puruca Shiaire Viapoite Otomi Haosapukai Ñora Noma Guojeka Buroshuko Coitepe Ojequima Opacuse. Posible de nada. Se hoy me jabe allá su duda Barakache Tuti Areta Pishan Amboyero Viable Daikuaba y Kutobe Hanaina Bayuhu Oyakiba Serobare Ibayana Ewi Verso Miaria Poato Daiko Seiba Torillano Shechampinille Pebeno Tuyuhu Abaire Namo Naishe Kapiki Santo Ine Nambo Ui Piriniva ese sombrero Casi hay dos alishene con Asher Soguarani. Oye, lo voy a esto lo escribió en Cumbarico, Villeta. 12 de diciembre de 1937. Está musicalizada esta poesía y grabada por los compositeros de Carapeguán y Catapejeca, Adán y Cochet y Catapejeca. Bueno, las obras de Miguel Fernández, ahí te poné ya llamaba, eso para Huepuruja, Potecuera, ¿no? Jadi kuah sama ape ohai aje popular ese me voy a cantar oye castellano castizo oye añade también castellano castizo de Miguel Fernández. Era un muñeje ahí castellano dos ahí, un muñeje ahí por la nieve, está ahí en el potote. Mi apotepe yo mi pluma, es mi pluma una doncella, mi bandera, mi heroína, en la brega nunca merma su audacia y su valor. Ella es lanza que pica agudísima, muy fina, centinela de mi vida, fiel guardiana de mi honor. Eso una estrofa de mi pluma sería su última poesía, escrita el 21 de agosto de 1949. Y el papamina 15 de septiembre de Ahora 22 de Oman Volver Ojaira. Su última poesía, Mi pluma. Y también otro castellano castizo, el creyó pero estamos trayendo aquí solo como muestra. Ya vuelvo a Chapulán. La página roja. Ahí me va a ayudar a señor. Ahí el sol arrebolado se hunde en el poniente y acecha sigiloso el triste anochecer. Sus cárdenos reflejos desmayan lentamente en ritmo con mi inmenso profundo parecer. Conmigo ya es la noche y envuelve en su ancho velo como a un fantasma loco mi pobre corazón. Las noctívagas aves del mal y del desvelo sobre mi alma cruzan en larga procesión. 16 estrofas tiene esta obra de la página roja. Una oína o graba parte del cuerpo. Mi apotepe Miguel Ángel Achón. Sí, voy a dejar. Hay bastantes veces habremos dejado de Dios, pero escribir con la calidad, con la profundidad, con la precisión en el castellano es una cosa admirable. Si yo me pregunto, yo sé, pero yo sé que mucha gente que no sabe, el sol ha rebotado. La castellana interna se une en el poniente. Estaba en Nicaragua,
acecha sigiloso, sus cárdenos reflejos, cárdenos. Y agrego aquí una última parte que me llamó la atención. Ahí está, las noctivas aves del mar y del tepelo. Me anda libro de Ina. A mí se habla de Iba, banda, y por la banda, y voy a mamo añarlo, y que tu primer menor. Sé que siempre se comenta que él tuvo un altercado con el doctor Félix Paiva, que era presidente de la República del Paraguay, entre 1937 y 1939. En ese intermedio entre Mariscal Estigarribia y el coronel Rafael Franco. El coronel Rafael Franco, 37 PB, voy a Uyupi Félix Paiva, voy a Uyupi Mariscal Estigarribia, 1939. Y se comenta siempre, pero no sabemos si es verdad. Allí cualquier año este paipo, ese doctor Félix Paiva, este tipo de tañana de ese, para que tipo de tañana de upero ahí cuando era la boca y su captura no toñe tipo capa tenía el duro del diccionario no meta la mopeado muñeca porque la era doctor Paiva el doctor Pamija huele para que guapa la ñe por y purua mi eco anja iba a no dejar a la viga de ano ay pereñando ahí shawana ahí en caupe va doctor Paiva ya yo porque tenía mi vida. ¿Ne? Ikatu. Donde tendría poina Emiliano Rejuá, Michael Loru. Voy a dejar a David, de que vaya a David o monedita la Jajina. Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Instituto de Educación Superior, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. O me lleva después Emiliano R. Fernández, que te doctorado póstumo. ¿Veis esa página, doctor David? Pesa. A Porandú, ya que van a los seminarios de tema PEA, a llegar tú como una guaranióloga a Porandú, a defenderte a ver situación. Va Ere para cojan a Pepe, Daya Emiliano B, doctor Emiliano R. Fernández, usted hace la Porandú. A usted. Vos dejar ahí ponen técnico que Upeisa no te digo ya era oigo upeamos deja o el corrido que cualquier que moco y doctor María se pero ya anda la carta teniente ahora ya tengo dejar Ramona ya embajadora Ramona ahora ya embajadora Ramona como manando cuáles mañana después tú vayas cuáles no vayas a ver Emiliano Fernández Guaraní castizo, pues por ahí hay Guaraní. Encima este escribió en 1914. Muy probablemente que sea esta obra la primera poesía de Emiliano Fernández. La primera. Nadie lleva en cuenta esto. Escribió en marzo de 1914, antes de ir al cuartel a Concepción. Marzo de 1914 en el Satú, en su barrio, hoy Cojahuete. O Pepo es a hoy que es a huevo, porque entró en la escuela en Zapil, se fue a la escuela. 20 años O pero no motivo de 19. Porque agosto, 8 de agosto. San Emiliano Árabe Guardia, por ahí hay duda de qué fecha nació. San Emiliano Árabe Guardia. De Yuruculte, Shemoralhuma o Jaipoba. Coina hata kosherebere y la cueva o la idea de ese cambuba o el pora ha la simiva nashepa eta aracaere Guaraní castizo de Emiliano Fernández. En esta poesía solo la única palabra en castellano que utiliza es parral. Apellido Guaraní me pegué. De Yurucuteco para Ayuisha en Asuma, Manera Huipa de Coiletere de Boyuyana, Cuareminte, Checonazón de Montecuba,
Aupevidente, Acabaite, Coicha, Shangai Panante, ni por Ajea, Copi, Jarete, Yero, Happy, Sendimine, Yayesape, Aicoamama, Aupevidente, Opacheque, Shepalpiguacha, de Yurumiren, Telurete. Ya ven cómo hace. Pendepo, Gemoino, ya Pendepo, pues te ve que te se vive en el día no Geno Imbao y como Gemoino, para en el Popo, te llevo que te jamás se sube. Seguimos porque ahí yo para, y ahí dije, dos características del idioma. Yo para cuando se escribe una palabra completamente en castellano y otra palabra completamente en guaraní, pero van entrelazándose dos. Soy o y o como cadena, eslabones y que no pierden semántica ni sentido, concordancia, género, número, heredia. ¿Dónde te has ido bien de mi vida, ídolo mío? Mamá, Ana, mi hipotela de Cobé, y yo afanoso te evoco en vano en mi desvarío, a te salude a tu primiva de Tapere. Ahí ya ven que es decir, notas musicales, en las 7 estrofas, porque las 7 notas, una estrofa para cada nota, este es solamente un ejemplo. Y do, re, recuerdos gratos en nombre, porque do, re, allá, mi angustiada y recorre las 7 notas de musicales esta poesía. 7 estrofas, 7 notas musicales. Y 7 letras de la musa a quien le dedicó también, porque le dedicó a Zulmita León, una poeta uruguaya que le visitó e incluso tuvieron un corto romance ellos en el intermedio entre antes de la guerra y el auge de la guerra del Chaco. Seguimos con Yejeá. Acá tenemos 2 estrofas para demostrar. Vieron que va en castellano, va primero en este triste momento, vengo al pie de tu reja, oye marciana la queja, de mi fatal sentimiento, un puñal de sufrimiento, se corazón me lo traspasaba, se sentido, pero cautivaba la impaciencia de tu amor. Amaría tu peor esta vida quebrantada. Pero ella esa mañana llegué a, o traspasaba, ¿vieron? O sentido, o cautivaba, impaciencia. Miren, la impaciencia, porque si lleva la impaciencia, dije, la impaciencia, dije, y jurando por la iglesia se acompaña la tristeza, o en chapupé la firmeza, tu amor no corresponde, se demoran a ella que el pimpollo de forma que la pena y el dolor injusta se condena, jaupecha mano en la cárcel de tu amor. De la poesía en gratitud de Emiliano Fernández. Ya seguimos. Acá los diferentes géneros y subgéneros de la poesía que recorren las obras del poeta Emiliano Fernández. Dentro de la poesía lírica están la oda, elegía, égloga, sátira, épica, canción. Otros géneros son compuestos, acrósticos, la poesía dramática. Dentro de la poesía épica están la epopeya y el épico romance, poesía detectiva y la poesía religiosa. Y él recorre todo esto. Oda, de oda pasional, aquí Lirio del Campo, sultana pudorosa, florecita al horizonte, arriba mi canción, para exaltarte en ella, o niña candorosa, estrella de dicha, mi luz, mi adoración. De oda pasional. Entonces, una oda. Elegía. Perdí ya tu cariño, perdí ya tus amores. Llorando desengaño, cargado de dolor. Ven, Fernanda, a mis brazos, que sobre las cenizas perennemente tuyo encontrarás mi amor. O no maneja o calcúe de eso. A la mundial hasta el libro de entonces una elegía. Seguimos con égloga. O hasta tiempo primavera, mujer, nunca agudo florecer, jocupá,
y verde, así palos blancos atayú, momburu y yaheshaka agudo muamba, heshapunaba ubotu. De primavera a dos, égloga, porque describe la naturaleza permanente. Porque si vamos a la bucólica, esos son circunstanciales, o sea, son del momento, son cosas que surgen en el momento. Pero si hay, por ejemplo, vino una eso no es del momento, es de una estación, o sea, es permanente. Durante 3 meses tenemos primavera, y entonces ahí florecen las plantas. Y potepala en la cuera, y botul, huiracuera un ovaba, oro huitana un ovaba que ingrave, o peiro huitana un abuelo, upeulo, que yo vaya, y peja cuamuanes, acuerdo que yo en bandada. Bucólica, picada de mombul, carrero o zapucay, eso es espontáneo, ahí, carrero o zapucay. Tacurutudos asai, añaman todo el Higurucuera y posi cuarta en la ipuaca y tape bonito babay, tronco de orgulloso, huepo y apoyo yo carrero, logro o mobay. ¿Por qué? Porque lleva mucho tiempo peleando para cruzar a la logro fuera ya jaima porque pegan el capello humano. Entonces, hasta eso le ocurre a ellos, pero muy cocodógico y un. Y la sátira y la sarcástica. No digo guapudaba na mama ni purumba hoy purucasi hay dia poite o tomeo sapukai no na noma ko hekana buro suko ke poite o estuvimos pae kese heta teu me mono mi uma heba na mama ni purumba hoy purucasi hay dia poite. Creo que se repite, ¿verdad? Se repite entonces. Solo se repite. Seguimos, no sé si ahí abajo, sí. Ahí está. Amuel neta muy algo japente o inseba. Pura gente pudo en uno. Ni no por ahí. O una ñaña en la tu no coño un pellaquero y capuete de ni siente ande yo ya. O le reclamas para que te atiendas a la imposición. A la vez que doy tiro y no ve eso, ya que se camina, añeñengo ahí, ay, posible, handelan de posiana, de como mutana, la inambina de mava, pesaburro, y allá pean huesa burro, se pesana en allá, o yo piso. Y soy japa de Suruba, esto va a ser rato, ya lo leímos, podemos pasar luego. Daiko Seiba Torellano, Daiko Seiba Torellano, Shesha Pinille Pelero, Tuyuruk Abaire, Namonai Shekaki, Santo Hume Namboy, Santo Hume, Pirinea de sombrero, Cashiay, Dogaruchene, con A, Shener, Soguarani. Esto de Abanilose lo pueden encontrar en internet, grabado por los compuestos de la Perú. Compuesto. En ese mismo paraje viven 4 bandidos. Y Aroja y Tuyupaba de corazón. Son Saturnino, Joaquín, Borgoño, Luis Cardoso, Tigres, salvajes, el mismo crimen los engendró. Recordando la tragedia de Abdón Miguel Gauto. Compuesto. Acróstico. Me voy a mandar acróstico. Eloísa. Eloísa peruana. Vamos a ver un poco. Sí. Eloísa Osorio. Eloísa Osorio. Podemos. Ahí mismo. Es difícil que yo alcance tu cariño codiciado. Los idilios venturosos que mi vida he soñado, o el néctar de las flores de tu encanto virginal, incapaz soy en el mundo, soy el hombre desdeñado, sin fortuna en el amor, pobre hombre no dotado a vivir la luz del día, sin paria, sin caudal. Impresionante como en un acróstico es como si estuviese escribiendo sin ningún recelo,
que tiene las letras de la destinataria, porque si vamos a irlo, tiene que ir siguiendo las letras del nombre de la musa, y ahí parece que él no sigue eso. Ahí impresionante. Seguimos, esto es la cartita de Loisa Osorio. Soneto Grecoabel, soneto, 4 líneas, ¿verdad? 4 líneas, seguimos, 4 líneas, después 3. De Curuzube, un soneto de Emiliano R. Fernández en guaraní. Y poesía dramática. A veces, viva el Paraguay, llevo vivo, Zapucay, Papo, ya trope, ya, Yucapaite, entero, vaya, y se dice niña, eso sí es dramático, ¿verdad? Machete, Orepope, Orepotá, ya llevo y Paco, ya Farreal, me han movido feo a los bolivianos, Jacobe, Cuera, ya Copipa. ¿Más dramático que esto? No puede ser. Imposible. Dramática, poesía dramática de Emiliano R. Fernández. Y seguimos porque de Cucú. Y la épica propiamente dicha. Emiliano R. Fernández en 13 Tuyutí le nombra a 5 oficiales. Le nombra a sus 3 comandantes. Al comandante del tercer cuerpo de ejército, el coronel Luis Irrazábal Barbosa, al comandante de la quinta división de infantería, el coronel Francisco Brizuela, el Chico Brizuela, y al comandante del regimiento de infantería número 13 Tuyutí, el mayor Francisco Caballero Álvarez. Y le nombra a Rodolfo Lucas López, Rodolfito López, y le nombra al general Hans Kuhn, comandante del ejército boliviano en campaña desde 1932 a 1933. Y en la épica ahí le nombra a Rodolfito López. Y en una entrevista que le hicieron o vieron a la Rodolfito López, o por tanto debió haber tener boca y debe escenas de buscar de cuacuape guare hanesenes o guapete o vean boca tapaña de guapete la boliviana no, los oficiales no teníamos arma corta, dice Rodolfo López. Porque sigue de vuelta. Porque era difícil de dotar a cada oficial, de dotar de armas cortas. Igual no puedo utilizar eso. El problema oye, no es problema. Oye, kata ya sampai ke asa minta Nei abaco ape. Ay, nahaneri se por el purul. Hama él pues no me minan de ese jare boba pete. Haje y oremos comandante. Ahora, oro eva la orera cuera pepo yapona, orero yapono guaisa no pea, no se no la orera cuera. Ojo guapete la bocana tapaine la Bolívar. Heiseo peagina, orero yapojaje. Por eso
con el tiempo y veo el reto López, un aremillo, cuál es el catuyo y qué, un senguija, Pepe Rodolfito López, Boca, Irapape, Ojoape, un 105 y poa peroa poja pugendado y butataje chapuna mita pantión ya poa nuhaka uno suno numba ya duro ina buri ko anda ya ego ya ko betaja dai pori lupi au popoa tapendo yuhui te igual abaje. Emiliano Fernández mando por la primera batalla de Nanagua del 20 al 24 de enero de 1933 en la guerra del Chaco. Cuando me dejas saber ya no me voy para tu. La epopeya Caballero y Turbe Negro son los próceres de Mayo, Ñanderuna, Aba, Paraguay y Pucuete son los magnos bienhechores y invencibles paraguayos. Con don Bernardo de Velasco, Apocamo, Mojarete, Salve Patria, una muy buena composición de Emiliano Fernández. Romance épico y capitario Yerienda Jai, Catuetea Manobo. De que nacen a siempre firmemente por tú, se hará y un gato con a chever con a su cuate, a moite, ñona y jape, ni a huesos, se te pasa. Dejamos asesinas en la reina y la poesía descriptiva, se guataja, hoy ayudo, pete, y pujarele, pese, no hay tipo, cocare, putuyare, y pami. Se deshare, que voy guapite, tapequete, a esa cucaraíña, y no ama, buena ti. Ay, si ya la bebe me se pueda tope. A esa tocaray te leían la icanejón. Ay, si quiere más guapula o le mille o agute. Ay, andupe y me hoy tú te cache con eso ahí. Allá esa pava esa te caray y ñe pamba mía. Y guatañe zumbama y canapamiba y pococare de oye yocoba. Oye, Yujuba Emiliano Fernández, Este le dedicó al teniente Félix Trujillo Emiliano Fernández, aquel héroe de la guerra de la Triple Alianza y cuya familia eran propietarios de Ocarapotucueme, que salió el 22 de julio de 1922, su primera edición. Y la poesía religiosa, sal de virgen milagrosa, serrana, flor blanca y pura. Fuente de piedad y ternura, luna, estrella, alba rosa, dulce misericordiosa, sol de divina justicia, encarnación de delicia, salvaguarda poderosa. A ti, María concebida, hija de Joaquín y Ana. Modulo esta febril osana en nombre de tantas vidas y por mi patria querida, por mis padres ya ancianos, por mis hijos, mis hermanos, que te aclaman con fe viva. Es un fragmento de Virgen de los Milagros de Caacupé y que se grabó como Virgen Milagrosa de Caacupé, también grabado por varios grupos, pero lo pueden encontrar en internet. Emiliano Fernández, con esto creo que voy cerrando. Bueno, ya apenas cuando más va a llegar a la boca. ¿Sí? Está bien. Muy papá. Siempre hubo, o sea, el comentario que hace la gente, lo que es la poeta no nace oye, mentira eso. Se 27 años con una calle, a la 27 volver, tabú y negativa. Si quieres leer, a la ahí nomás. Baja una pecha de líder. Mentira, eso. Y ahí está la prueba de Emiliano Fernández. Manejaba con puntualidad los nombres de los oficiales bolivianos en plena guerra del Chaco, a Moiteos, a hija de Cagüe, que sabía uno por uno los nombres de los comandantes bolivianos, y eso es porque leía. Baja ella iba a leer, papara, la no, ni mía historia. Ahí está la prueba que leía Emiliano Fernández. Vengan con Lanza, Osorio, Quintanilla y Manzana, Gutiérrez, Cuenca, La Irana, héroes de Zapirangú. Vengan, sí, la Salamanca y Saavedra con sus indiadas, con sus legiones armadas. Tapeyujú, Carianí. Si un error de tipeo tiene, entonces disculpen por favor. Y no solo eso.
porque ahí está la otra prueba, 32 santoreras hoy día en el así dice que de Guardia. Ahí está. Kirito, y pero una San Gabriel, porque el enviado, yo uso BTI en el Pepirú una visita, porque en ya la Kirito, por el caso de BTI, invitación BTI en el Pepirú, o ahí BTI Cuatiá, Bejañario, o ahí Taí y Tayupe. O sea, escribía con Aurotel, o sea, con letras doradas, ñande ya la vuelta, Kirito o firmaje ese. Ahí está. San Gabriel, yo cuaya, cuaya, cato, maisa, o momanandula, ñande ya la ujajina, lleva. Y ahí está, por eso pero yo cuaya San Gabriel, luego, bueno, invitación de cualquier. Ahí en Pepino, ahí está Santa Rita, San Ramón, San Benito, San Félix, Santa Lina, Santa Clara, Santa Rosa, San David, San Ignacio, Santa Marta, San Pascual, San Alejo, San Patricio, San Vicente, San Jerónimo, Santa Cecilia, Santa Eulalia, Santa Eleodora, San Mateo, San Toribio, San Gabino. Repite perdón, ahí está San Román. Román tiene que ser, está mal escrito. San Juan, después seguimos, si hay más, ahí se corrigió ya. San Luis, San Miguel, San Felipe, San Jorge, San Rafael, San Guillermo, San Eusebio, Santa Elena, 32 santoreras, me voy a la Jetabeipa, o veis Manduá, veis Ñandeyara, Ñanderú Azure, Ñanderú Pamene, Jael, Cayama, Huaytepe, o Mañana o Pucabí. Y le Cayá es el todopoderoso Nañé Potete. Aguilleo para Babebe, o esta ya se aprende Coara o Paite Arata. Aguilleo.